¿Cómo estás, Jaime? Bien, pues buenos Gracias días. por la gentileza, comenzando la semana acá. Hubo Consejo General de la UDI el fin de semana, se renovó la directiva, María José Hoffman entró como vicepresidenta en la nueva mesa de Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Estuviste en el Consejo? Así es. ¿Y cómo estuvo? ¿Te aplaudieron, no? Es que entré cuando estaba la directiva adelante, ya, entonces pasaste habían colado. aplausos, pero no eran para mí. Y obviamente como era la renovación de la actual directiva, yo diría que la mayor parte de los asistentes eran más bien pro la directiva actual. Claro, que no es precisamente la tuya. No, pero no, bien, se me acercaron varias personas a conversar, algunos otros obviamente no, y más bien me evadían, pero eso es parte, es parte del día a día, pero no, me sentí bastante a gusto, te voy a decir. ¿Te sentiste a gusto? O sea, con la gente que se acercó a decirme Ya. distintas cuestiones, algunos que estaban de acuerdo conmigo, otros en desacuerdo, pero al menos los que se acercaron fue bien, todo bien. ¿El buena onda. cambio, la declaración de principios, te acomoda? ¿Te gusta? Yo creo que sí, obviamente si me hubiese tocado a mí habría ido todavía más allá, digamos, pero me parece bien. Y una de las cosas que traté de hacer una carta como reflexión, que tenía más bien era como escrita como discurso que como carta, pero no importa. Es que hace 3 años atrás, cuando nos tocó competir, nosotros propusimos que había que actualizar la declaración de principios y nos dijeron de todo, que éramos traidores, hicieron una campaña a lo largo de Chile diciendo que queríamos traicionar los principios de la UDI. Bueno, ayer se aprobó por 75% de los asistentes y nadie dijo ni una coma de que era una traición. Entonces, así como cambian las cosas. Lo segundo que también dijimos en ese momento era que nuestro adversario era el Frente Amplio y no se llamaba así, digamos, le dijimos Nueva Izquierda, y no la nueva mayoría porque esa ya estaba en decadencia. Bueno, hoy día mismo ya no existe la nueva mayoría, de hecho se llaman ex nueva mayoría, están tratando de ver cómo se llaman, y el Frente Amplio es el que arrastra, en mi opinión, al extremo a la nueva mayoría o lo que quede de ella en los distintos proyectos de ley. Y hoy día también los tiene en esta disputa a ver si pueden o no pueden ser parte de esta gobernabilidad, comillas, en la Cámara de Diputados. Y lo tercero tenía que ver con la clase media, que así como los sectores populares eran lo que le habían dado cariz especial a la UDI, no el que fueran pinochetistas, no el que fueran conservadores, sino que lo popular era lo realmente distinto de este partido de derecha nuevo. Se estaba licuando completamente y hoy día lo popular es, por supuesto, preocuparse todavía de las personas que viven en la pobreza y la indigencia, pero también la clase media y esa clase media vulnerable que mira al futuro con cierta incertidumbre de qué le va a pasar en el trabajo, qué le va a pasar en materia de seguridad, en materia de salud. Y eso también fue algo que, comillas, ganamos. Junto con que el propio Javier Macaya sacó muchísimos más votos de los que pudimos sacar nosotros en su momento, sacó un 48%, es decir, hay una lógica que va avanzando. O sea, esta UDI no es la misma de hace 3 o 4 años. Yo creo que no, entre otras cosas porque también cuando abrimos la votación a que fuera un militante un voto, cosa que también que fue resistida en su momento, y hoy día ya nadie duda de que esa es la vía, digamos, y que tiene que ser una vía abierta, democrática, con competencia interna, y eso lo hace bien. Entonces, bueno, ayer el cambio de la declaración, más el que haya otro traspaso, llamémoslo así, en una elección interna, yo creo que le hace bien al partido. Ahora, tiene una cosa absolutamente cerrada en términos por ejemplo, la definición de matrimonio. Dice el matrimonio entre un hombre y una mujer, hay otras definiciones valóricas en la declaración de principio. ¿Cuánto te acomoda eso? Porque tú estás a favor del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, claro, ahí hay algunos debates que son parte del... varios militantes tenemos visiones distintas. O sea, claro, si en tema de identidad de género yo tengo clarísimo que ahí nos empujaron, digamos, muchísimo y teníamos diferencias de opinión. Yo creo que la esencia de lo que define la UDI es la dignidad humana como condición inherente de las personas. Es decir, no es que alguien te entregue la dignidad, sino que es tuya y lo que hace el Estado es reconocértela. La segunda tiene que ver con la libertad de las personas, cuyo límite de nuevo es la dignidad del otro. Y lo tercero, y la dignidad propia también, y lo tercero es una sociedad que contribuye al bien público, esa diversidad que tiene la sociedad para contribuir al bien público, en donde lo público de nuevo no es monopolio del Estado. Entonces, definiciones como materia de identidad de género, como matrimonio igualitario, yo creo que caben al interior de la UDI distintas visiones. ¿Cabe, a pesar de lo que diga la declaración de Yo principio? creo que sí, digamos, yo creo que sí, y si estoy equivocado, bueno, que me lo hagan ver, digamos, internamente cómo se tiene que hacer, digamos, pero me parece que sí. Otra cosa distinta es que algunas de esas cosas fueran como tu bandera de lucha principal en política. O sea, si tu tema en política es
el matrimonio igualitario y la identidad de género, que bueno, claramente la UDI no es tu partido, digamos. Ya. Otra cosa es que uno tenga una opinión. Y además, esto es lo que le ha llamado, hay un gringo ensayista que se llama Mark Lilla, que escribió un libro que se llama El regreso liberal, sobre la política y la identidad. Y él critica a la izquierda sobre eso, diciendo, mire, si nos preocupamos tanto de las minorías, que está bien, digamos, al final te quedas sin las mayorías. Claro. Entonces, yo creo que si uno hace política de identidad desde la centro-derecha también se equivoca, porque tiene que representar a esa mayoría. Yo tengo una opinión que es más liberal que probablemente la inmensa mayor parte de los miembros de la UDI, pero no son esas razones las que me hacen estar en política, digamos. Las razones que me hacen estar en política más bien tienen que ver con la dignidad de las personas, la libertad y esa sociedad diversa y plural. Bueno, sigue la reflexión, digamos, respecto de si vas a seguir en la UDI o no, digamos. Seguimos conversando, sí, ha sido... El plazo que tú mismo te diste, que es marzo, ¿no? Marzo, sí, seguimos conversando con muchas personas, ha sido una reflexión súper interesante, además de hablar de hacia dónde vamos, qué pasa con la política, qué pasa con este conflicto, qué pasa a veces con la polarización. Y ver qué hacer, digamos. Para mí la política activa en el sentido de ir a las elecciones no es lo que me quita el sueño, digamos, para nada. O sea, para mí me importa más el pelear por mis convicciones y mis ideas, y segundo, porque haya más personas jóvenes que estén disponibles para ir a disputar a esa izquierda radicalizada en las universidades y otros que se den cuenta que no están solos. Estamos con el diputado Jaime Belolio. Hablemos de convicciones y valores. ¿El proyecto de admisión justa es realmente una convicción del gobierno o es una manera de articular un proyecto de ley que le permite diferenciarse de la izquierda, propinarle una derrota, situarse más cerca de las mayorías que en el lugar que parece medio abstracto y medio incomprensible para la clase media, por ejemplo, que es el lugar donde parece estar la centroizquierda hoy, precisamente en ese proyecto, tal como fue de alguna manera Aula Segura? ¿Es una cuestión táctica o es una cuestión realmente de principio? No, yo creo que es de principio, porque en su minuto, cuando nos tocó debatir esto en el proyecto de fin al lucro, copago y selección, quedaron claras las diferencias también. Tanto así que el propio ministro Izaguirre en su momento dijo que ese era un tema que quedaba abierto. Hicimos un proyecto de ley junto a Felipe Cast, Pepe Out, Marco Antonio Núñez y otros más, digamos, fue bastante transversal. Por de pronto el propio diputado Venegas también firmó ese proyecto de ley que decía que para los liceos... Lo considera aberrante esto. Claro, exactamente. Que decía que para que los liceos de excelencia pudieran seleccionar a todos sus estudiantes a través de mérito, una medida objetiva, pero que reservaron un 40% de sus cupos para los estudiantes prioritarios, que venían del 40% más vulnerable. La propuesta del gobierno hoy día es prácticamente la misma. ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que nosotros vemos es que, si bien es cierto que uno tiene que mejorar toda la educación pública, ¿por qué vamos a tener que dejar que hayan 10, 12, 15 generaciones de estudiantes talentosos que no tienen recursos, que no vienen de un barrio con plata, que ellos no puedan ir a disputar las carreras más selectivas de las universidades más selectivas? ¿Por qué le enoja tanto al Frente Amplio que los cupos que ellos pudieron acceder, porque la mayoría de los tipos del Frente Amplio estudiaron en la Universidad de Chile? ¿Por qué no pueden un cabro de San Bernardo o de Peñaflor no puede ir a un liceo público y sacar el mismo puntaje que sacaron ellos y por tanto también entrar a estudiar ingeniería o derecho en la Chile? ¿Por qué tenemos que esperar 15 años para que eso pase? A mí me parece que lo aberrante es lo contrario, es pensar que el esfuerzo vale lo mismo que el azar. Entonces ahí hay una cuestión que está no solo es mayoritaria en la sociedad, sino que también es parte de lo que nos gusta ideológicamente. Y esos colegios emblemáticos después hacían un efecto contagio en otros colegios, que también comenzaban, no a seleccionar, sino que comenzaban a seguir las propias lógicas, porque esta idea que han tratado algunos de meter, de que los colegios emblemáticos lo único que hacen es seleccionar y después no hacen nada más adentro. Descremar, digamos. Claro, pero es como que te dijeran, mire, no, los agarramos, los metemos al microondas en séptimo básico y los sacamos en cuarto medio. Eso no solamente falta el respeto a los profes y a lo que pasa dentro de ese colegio, sino que además es falso. Lo que allí sucede es muy notable. Y que esos estudiantes rompan ese círculo de desigualdad que hoy día es un status quo. Entonces, ¿por qué querrían mantener el status quo? Yo quiero romperlo. Por frases como esta te agarraste con Giorgio Jackson por Twitter, sí. Entiendo, hace unos días. Entre otras cosas porque Jackson tiene un punto. Dice, ¿cuál es la idoneidad de aplicar pruebas de selección de conocimiento a estudiantes de 11 o 12 años, que es lo que tienen en sexto básico? Hay un punto ahí. Bueno, por eso es que en séptimo básico y no en kinder. Si fuera en kinder yo entiendo el reclamo de él, porque ahí no estaría midiendo ningún tipo de habilidad que le pertenece al estudiante, llamémoslo así. Pero después sí, o acaso alguien puede decir que no hay ninguna
diferencian el esfuerzo que puede hacer un estudiante ya en séptimo básico. Entonces, si no, sigamos la lógica platónica para que no haya ninguna cosa hereditaria y separemos a los hijos al nacer, po. ¿Eso es lo que nos están planteando? Entonces, además yo le escuchaba el discurso de ellos que decían, no, porque aquellos que tienen más libros en las casas tienen más diferencia. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos ponemos tristes por eso y le vamos a quitar las bibliotecas? ¿O tratamos de que todos puedan tener las mismas opciones? Lo que hacen los liceos bicentenarios, los liceos de excelencia, es nivelar hacia arriba, es hacer que estudiantes que no vienen de una familia con plata, no vienen de un barrio con plata, que sus papás no terminaron la universidad, ellos sí puedan romper ese círculo. De lo contrario, significa que esos estudiantes tienen que esperar 15 años a que, no tengo idea, a que el sistema político diga ya, sí, vamos a arreglarlo de tal manera. En la oposición acusan que el gobierno se preocupa de este tipo de cosas y por eso acusan de una maniobra táctica y no se preocupa de la ley de educación pública, que es la que realmente mejora la calidad de la educación. Pero si esa ya está aprobada, ¿cómo no se va a preocupar? Sí, entonces hay ciertas cosas que ya no hay vuelta atrás. Este sistema centralizado, que también termina en tómbola, pero es un sistema centralizado donde se ponen las preferencias y ese algoritmo, ya eso no tiene vuelta atrás. Eso va a estar y ya ganaron eso. Lo que pasa es que estamos diciendo que nosotros queremos que ojalá haya al menos un liceo en cada una de las comunas de Chile en donde que le permitan a esos estudiantes llegar cuán lejos su esfuerzo y su talento lo lleven y no si es que tenían más plata o no. Ese es un cambio radical que nosotros tenemos. Y segundo, el proyecto de los servicios locales de educación está en marcha, está ahí. Lo que pasa es que, de nuevo, se hizo con un voluntarismo tal que ellos suponían que solo por el hecho de juntar colegios municipales iba a haber mejor calidad. Y cada vez que le preguntamos, que fueron como 700 veces, ¿cuánto va a mejorar por el hecho de hacer esto? ¿Cuánto va a mejorar económicamente de manera que se traspasen esas mejores lucas allá? Nunca nos pudieron responder porque no existe esa respuesta. Es un modelo que necesita ir evaluando. Yo siempre lo dije, yo no soy el mayor fan de la desmunicipalización, pero soy menos fan de la lógica de centralizar las escuelas suponiendo que ahí entonces ahora sí que sí va a mejorar. No hay ninguna lógica detrás de eso. Y yo me preocupa un poco este como interés que ha tenido el Frente Amplio y el propio Giorgio ayer, que sé que viene para acá más rato, Sí. en decir en un aparaco, mire, si ustedes no están de acuerdo con nosotros, entonces están en contra de la democracia. O sea, ayer cuando se pega esa frase diciendo que si no hay segundas vueltas en las elecciones municipales y el gobierno no propone eso ni lo aprueba, significa que quieren dañar la democracia. O sea, espérate un rato, por favor. O sea, si no le solucionan el problema a ellos, adentro del Frente Amplio con la nueva mayoría, ¿estamos dañando la democracia? O sea, es de un infantilismo y una soberbia infinita. Lo básico que si él quiere sacarse ese problema porque no le gusta que le digan que le está haciendo el favor a la derecha, haga una primaria, pues. Si está hecho ya. Resuélvanlo como adultos, resuélvanlo con proyectos de políticos y no con la lógica de tercerizarlo todo, que todo es un problema de otros. No, enfréntenlo como tal. Y si su prioridad es estar pidiendo reformas políticas para el gobierno, mi prioridad son reformas que tengan que ver con la calidad de vida de las personas, con ciudad, con educación, con salud, con transporte. Ellos Esos son los proponen una reforma, que es la ley Machuca. Esto es que alumnos del 40% más vulnerables puedan entrar a los colegios particulares. Los colegios particulares más bien tengan la obligación de tener un tercio de sus alumnos desde ese... Y hace 3 años atrás, cuando propusimos eso con Felipe Cas, dijeron que era populista y Pero demagógico. es que no es lo mismo. Lo que ustedes proponían era que los alumnos que fueran vulnerables y que pertenecieran a un tipo de minoría y que estuvieran en los colegios privados recibieran la subvención. Pero son las dos Que no es cosas. exactamente lo mismo. Son las dos cosas. Primero porque en el Frente Amplio saben que la medida que ellos están haciendo es completamente inconstitucional, no tiene ningún interés en hacerla como tal, sino que simplemente es una lógica de poder empatar y una cortina de humo. O sea, es táctica eso. Completamente. Ya, pero si fuera, teóricamente hablando. Pero es que teóricamente hablando es absurdo, porque es la lógica de la ingeniería social, digamos. Entonces, cosa distinta a lo que propusimos nosotros. Dijimos, mire, un estudiante vulnerable podría tomar su subvención y llevarla a un colegio particular pagado. Ellos nos decían, pero por ningún motivo, están locos, son unos demagogos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede un proyecto educativo de una escuela particular pagada decir, sí, yo quiero reservar un porcentaje de cupo para estudiantes vulnerables? No por obligación, sino que por parte de mi proyecto educativo. Eso fue lo que nosotros propusimos. Y me parece de todo sentido común que sí, porque los colegios particulares en Chile tienen que también tener una apertura mayor. ¿La manera de hacerlo a través de la obligación estatal que a ellos les pretenden? Por supuesto que no. Entonces, ellos saben que eso no se puede hacer. Pero no importa, les interesa generar la lógica esta como tipo lucha de clase y otro, para tratar de no, de tapar la lógica
del esfuerzo y mérito en la cual no creen. Y los mismos que hicieron pedazos los liceos de excelencia no nos van a dar clases tampoco de cómo se mejoran las escuelas particulares. Lo que pasa es que la idea del esfuerzo y mérito tiene una cosa que es media odiosa, que es que a niños de 12, 13, 14 años, a los que les va mal, digamos, los que sacan mala nota, de alguna manera se entiende que es porque no se esforzaron lo suficiente. Y la verdad es que hay harta distancia entre la realidad y la imagen, digamos. Pero si muchos de nosotros no éramos los más mateos del curso, digamos. Y yo también Habla por tenía... ti nomás. Yo no era el más mateo, me fue súper bien la prueba de aptitud, que yo así de viejo soy, y tenía déficit atencional, y etcétera. Y todo eso es parte de la realidad de cada cual, y para mí fue el deporte el que me ayudó a concentrarme mejor y que me fuera bien en la prueba. Y cada uno tiene su propia realidad. Entonces yo creo que ahí uno tiene que ir a cómo educamos. Pero no por eso significa que un estudiante que es muy talentoso, si él puede acceder a unos cupos que le van a, no sé, que va a poder desarrollar mucho más su talento, que eso sea malo para el resto. ¿Cómo hacer malo para el resto? Es mejor para todo el resto. Reconoces que hay una cosa media odiosa en esto del esfuerzo y el mérito. Es que yo no creo que sea odiosa, Iván, porque hay cabros que sacan un 5, pero que realmente se esfuerzan. Sí, y eso está perfecto, digamos, pero eso es distinto a decir que el que se saca 7 y es brillante, yo no pueda hacer que ojalá él pueda ser médico de la Católica o de la Chile. Ese es el punto. Entonces, yo creo que premiar el esfuerzo y el mérito no es algo odioso con el que no lo tiene. Esto es como que fuera odioso darle medalla de oro al que gana las carreras, digamos. No es odioso para el que pierde. Es que hay un tipo que es súper talentoso y yo creo que llegue cuán lejos su talento y su esfuerzo lo lleve. Entonces, no es en contra de aquellos que no se sacan puro 7. Al revés, es favorecerlos para no cargarle una mochila al otro y decirle, no, ¿sabe qué? Usted es tan bueno que para que no sea tan bueno le voy a poner una mochila para que no se destaque tanto ni haga esa desigualdad. No, pues, si yo lo que quiero es romper los círculos de esa elite, lo que quiero es romper los círculos que hoy día no permiten que un estudiante que viene de una población de San Bernardo vulnerable pueda también ser médico de la Católica. Y yo quisiera que eso se rompiera. Y en los liceos de excelencia lo que hacían era romperlo y lamentablemente hoy día eso ya no sucede. Cuando yo entré a la Universidad Católica el año 99, el colegio que más alumnos metía a la Universidad Católica era el Instituto Nacional. Hoy día ni siquiera está en el top 20. Y para mí eso sí es un problema, eso es un perjuicio, porque significa que hay menos estudiantes que vienen de distintas partes, en este caso de la región metropolitana, que están teniendo acceso a las carreras más selectivas de las universidades más selectivas. Y yo quiero cambiar eso, y se cambia apoyando a la clase media y no teniéndole desprecio a la clase media. Oye, una última cosa, porque Belolio se tiene que ir a la Radio Sonar, que es nuestra radio hermana, que tiene una participación estable ahí, los lunes a las 8 de la mañana. Se está instalando la idea de un cambio de gabinete, la idea de que es necesario un cambio de gabinete, que es legítimo, que es pertinente. ¿Qué piensas de eso? Bueno, obviamente que es legítimo, digamos, que lo haga el presidente. Hay que una prerrogativa del presidente. Porque... Ya. Yo creo que la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que... o sea, ¿cuál es el diagnóstico del problema para luego ver si la solución es cambiar o no el gabinete? Y yo tratando de hacer ese análisis sin haberme juntado con absolutamente nadie del gobierno, no veo que un cambio de gabinete pueda solucionar ninguno de los problemas políticos que hoy día tiene el gobierno, que tienen que ver más bien con lo que sucede en la Araucanía, que no es algo que haya obviamente querido el gobierno y creo que reaccionó bien, lo que ha pasado con Carabineros, que también se vincula con esto mismo, lo que ha pasado en el Ejército, el generar mayoría, digamos, al interior del Congreso tampoco es algo que pueda cambiar poniendo uno u otro jugador adentro del ministerio. Y lo que sí ha hecho el presidente bien este fin de semana, y también la ministra Cubillo, es decir, mire, cuando nosotros generamos mayoría social con algunas de las ideas, luego eso se transforma en una mayoría electoral adentro del Congreso. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar más. Generar que la sintonía de nuestras ideas hacia futuro te generen esa mayoría social, para que luego entonces, como consecuencia de eso, tú tengas mayoría adentro del Congreso. O sea, ¿no te parece necesario por ahora el tema? Yo creo que no. Discutirlo. A mí me parece, o sea, obviamente se puede discutir, digamos, No, pero, claro. pero hoy día no vería razón de decir estamos pasando por un mal momento que se mejora con un cambio de gabinete. No lo veo para nada. El diputado Jaime Belolio esta mañana en el estudio de Tele 13 Radio. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes.